Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Esta es la mesa ancha electoral para escuchar a los candidatos del Congreso, hablando de los temas de coyuntura en nuestro país y en el mundo. Pero esta mesa ancha de hoy es una mesa muy importante y muy especial, porque están aquí con nosotros tres de esos candidatos que han sido víctimas de algún tipo de hecho de violencia en medio de las elecciones. Y se los quiero ir presentando. Aquí está a mi costado derecho el representante Julio César Triana. Él fue víctima de un atentado el 15 de agosto del año pasado, el mismo día en el que estábamos enterrando a Miguel Uribe Turbay. Doctor Julio César Triana, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, un placer saludarlos a usted y a todos los televidentes. Y usted me recuerda, entonces 101. Departamento del Huila, sí. Cambio Radical, Cámara 101 en el tarjetón. Bueno, yo sé que el tema de acá no es un tema tan fácil, pero pues la idea es que ustedes conozcan a los candidatos y que también sepan cuál es su número y el partido al que representan. También está con nosotros el senador Jairo Castellanos. Es quizás uno de los hechos de violencia más duros en esta campaña, por supuesto después también del magnicidio y muchas otras personas que han resultado asesinadas. Contra él atentaron el 5 de febrero de este año y dos de las personas que hacían parte de su equipo de seguridad fueron asesinadas en ese hecho. Doctor Jairo Castellanos, senador, gracias también por atender esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Mi nombre es Jairo Alberto Castellanos, soy de Norte de Santander, pero aspiro al Senado por la Alianza Verde y en el número 22. Y está con nosotros Lucia Amparo Guzmán. Ella es exalcaldesa de Santander de Quilichao y fue retenida, secuestrada el 15 de febrero en su departamento mientras estaba haciendo campaña. Finalmente, los violentos que la retuvieron, que en este momento se dice fueron las disidencias de las FARC, se quedaron con un vehículo y con las armas de dotación que tenía su equipo de seguridad. A la doctora Lucia Amparo también muchísimas gracias por estar acá. Además es la única mujer en esta mesa porque también representa y también queremos hablar de la violencia de género, de la violencia política de género. Soy Lucia Amparo Guzmán González, una mujer caucana que ha trabajado siempre en los territorios de la mano con la gente y que cree profundamente que la política se hace en el territorio y con la gente. Y soy del Partido Liberal, del Departamento del Cauca y el número es el 102. Bueno, pues ahí están. Y por supuesto ese es uno de los temas que vamos a trabajar en esta mesa ancha. Julio también. Hola, Marisa. Muy buenos días. Buenos días. Pero vamos a arrancar hablando por esos otros riesgos electorales que está viendo la Presidencia de la República y el Gobierno Nacional. Y por eso yo quiero arrancar preguntándoles a ustedes si ustedes tienen algún tipo de dudas o de desconfianza, como quizás lo ha planteado el presidente Gustavo Petro alrededor del sistema electoral en nuestro país, alrededor del preconteo, que él dice que el preconteo es ilegal, o alrededor del escrutinio, los software y el código fuente. Doctor Julio César Triana. Pues mire, sorprende mucho que el presidente hable de un riesgo electoral por corrupción electoral o por software o por el mecanismo de la registraduría, entre otras cosas, mecanismo con el que él siempre se ha elegido. El verdadero riesgo electoral está en el crecimiento, fortalecimiento y toma de territorios por cuenta de los grupos al margen de la ley. El verdadero fraude fue la paz total. Ese es el fraude electoral, porque por la paz total, con esos ceses al fuego, los grupos al margen de la ley se fortalecieron en hombres, se fortalecieron en armas y tomaron más territorio donde hoy ejercen constreñimiento al elector. Senador. Pues a mí me sorprende un poco el anuncio del presidente. No hay que sembrar un manto de dudas sobre el tema electoral. Yo creo que aquí lo que en realidad se nos limitó fue el poder llegar a los territorios, a las regiones. Nosotros que hacemos política en los territorios, no en los escritorios, la verdad que vimos cómo después del asesinato de nuestros muchachos, prácticamente la campaña se frenó y no pudimos volver a los territorios, a hablar con la gente, con las comunidades, con las asociaciones de mujeres, con las asociaciones de cultivadores. En fin, ese es el gran problema que tuvimos para poder realizar tranquilamente nuestro ejercicio electoral. Sí. Y ya en el tema de las elecciones hay que decirle claro al país, yo creo que el presidente no puede sembrar un manto de duda con un sistema que lo ha elegido desde representante a la Cámara, senador, alcalde de Bogotá, presidente. Creo que este sistema es un sistema que ha mostrado garantías, que obviamente sí, se pueden cometer pequeños errores, pero son muy insignificantes en el mundo
del país como lo pretenden tachar. Sí, Lucy, usted que digamos también está enfrentando estas elecciones al Congreso, ¿ve algún tipo de riesgo en la estructura de la registraduría del Consejo Nacional Electoral? A ver, primero, yo creo que, por ejemplo, yo también me hice elegir con este sistema. Creo que una de las mejores maneras para garantizar es precisamente el conteo en las urnas, donde hay testigos electorales y donde los jurados además cada vez son más sensibles a que la información quede de la mejor manera, porque al final lo que queda en manto de duda es el jurado y el testigo. En la medida en que esto se haga y se cumplan todos los pasos electorales, pues evidentemente creo que hay una garantía. De hecho, en la mesa de garantías electorales de mi departamento, el defensor del pueblo dijo que en cabeza de ellos y de la MOE va a estar que se blinde el proceso electoral y se garantice que desde la registraduría haya transparencia en todo el proceso electoral. Claro. Lucy acaba de decir una cosa que también es muy importante. Los jurados de votación que están allí son ciudadanos del común, no son funcionarios de la registraduría que fueron elegidos al azar, pero además todos los partidos políticos y los candidatos pueden tener allí sus propios testigos electorales. Y sobre eso, otra cosa que también pidió el presidente de la República y que uno diría, quizás pueda generar una especie de caos también en el conocimiento de los resultados de las elecciones, es que pidió impugnar casi todas las mesas. Pues Maritza, acá lo que vemos es una estrategia típica de los líderes populistas, que es la construcción de una dimensión paralela que no tiene un contacto directo con la realidad. Si alguien o si un sector pudiera quejarse por falta de garantías, pues no sería el petrismo. A ver, es que asesinaron una de las cartas más fuertes de la oposición, lo mataron, o sea, ya la campaña ya es fraudulenta, porque hoy Miguel Uribe posiblemente podría estar el domingo participando en una consulta y posiblemente podría ser candidato presidencial y posiblemente podría llegar a la Casa de Nariño. No, lo asesinaron, Maritza. Entonces, eso sumado a otros hechos de violencia, eso sumado a que el gobierno utiliza sin ninguna vergüenza los medios enormes que tiene el gobierno desde el punto de vista financiero para hacer cierres de campaña gigantescos, para apoyar a la campaña del pacto histórico, a las listas, de movilizar los medios estatales para hacer campaña. Todo eso lo vemos a la luz del día. Esa es la realidad. La dimensión paralela que construye el presidente es una en donde el pobrecito pacto histórico está subyugado por unos poderes enormes que van a manipular el software y que en caso de que no le vaya tan bien el domingo, pues él va a salir a agitar esa bandera. Es una manera de horadar la democracia, una democracia que todo lo contrario ha sido absolutamente, pero condescendiente, abierta con él mismo, que a pesar de haber integrado una banda terrorista, porque es así, el presidente integró una banda terrorista, pues fue alcalde de Bogotá, representante a la Cámara, senador y ahora presidente. Y él es una víctima de este sistema que ha sido tan condescendiente y tan abierto con él mismo y que le ha permitido todas las victorias políticas que una persona puede soñar. Sí, miren, creo que vamos a entrar ahora sí en materia y es en uno de los que uno podría decir es el verdadero riesgo electoral o por lo menos uno de los mayores riesgos electorales en esto y es la violencia política, los ataques a los candidatos. Lucy, cuando atacaron contra usted, digamos que hasta el momento yo creo que usted no había podido dar declaraciones a la prensa, pero se conoció un comunicado en el que su equipo de campaña dice que no se pueden permitir este tipo de ataques a la democracia y hacer una campaña libre. ¿Qué ha pasado con eso? Después de eso la contactaron, le ofrecieron protección, ¿usted ha podido seguir yendo a los territorios o definitivamente quedaron algunos territorios vedados para usted? Bueno, primero, la UNP, la Procuraduría, han estado de manera permanente en contacto conmigo en el marco también de garantizar toda la seguridad en el camino electoral. Sin embargo, dada la situación, pues es muy difícil, como lo dijo el senador, volver a los territorios. Y creo que ya ese es un riesgo grave, es no volver. Mi departamento es el departamento del Cauca. Claro. El 65% de la población de mi departamento vive en la zona rural. Por eso particularmente creo que la campaña no se hace desde los cascos urbanos, sino que debe hacerse desde el territorio. Lucy, donde está la ¿usted gente. siente que allí, digamos, el territorio lo controla las disidencias? Digamos, el ataque que usted sufrió, el secuestro que usted sufrió por algunas horas fue atribuido a las disidencias. ¿Usted cree que allí el control lo tienen las disidencias? ¿Usted cree que allí la gente en Cauca puede votar libremente? Yo creo que lo primero que debe garantizar el Estado hoy, más allá de la seguridad de los candidatos, es que los ciudadanos y las ciudadanas de departamentos como el mío, altamente rural,
pueda garantizarse en el marco de que la gente elija libremente por quién votar. Sí, y un tema final que también me parece que es muy importante con usted y es el tema de ser mujer, porque también lo decía ahí en ese comunicado que se conoció ese día y es la violencia política parece que se ensaña más contra las mujeres y a veces es una violencia también muy silenciosa, ¿no? Digamos que no es precisamente la bala, el disparo, el atentado, sino que también es una violencia política, digamos, mucho más fuerte, pero quizás más escondida. No, la violencia política, yo creo que este país todavía ejerce una violencia política muy fuerte contra las mujeres que afecta incluso nuestras garantías electorales y creo que las mujeres tenemos que arriesgarnos a hacer política precisamente porque hacerla hace que rompamos esos techos de cristal y que en estas elecciones incluso y en las de consejo y asamblea podamos tener mujeres que salgan a hacer campaña y a hacerse elegir. Sí. Porque generalmente las mujeres en el marco de que se meten en nuestra vida íntima no hacemos campaña y preferimos simplemente colocar el nombre y no hacernos elegir. Creo que eso debe cambiar fundamentalmente la historia de cómo se hace política en las mujeres en este país. Senador Jairo Castellanos, si a usted le quiero preguntar también pues por su situación personal, ¿qué pasó después de eso? Usted me estaba contando por fuera de cámaras que no es solamente, digamos, no regresar al sur del país, que fue donde fue el atentado, sino que, por ejemplo, en el Catatumbo también tienen territorios vedados para usted. Pero además de eso, en su momento usted alertó porque posiblemente el vehículo en el que usted se movilizaba no tenía el nivel de blindaje que había prometido la UNP según el estudio de seguridad que le hicieron. ¿En qué terminó eso? Pues es que uno no entiende, yo se lo explicaba al director de la UNP que me llamó muy bravo porque a decirme que no era verdad que yo lo había llamado. Ahí estaban las evidencias de las llamadas y de los mensajes a él y al subdirector, pero yo no soy quien como para decir, no, este era tal blindaje, no tengo el conocimiento técnico para decirlo. Sí, lo que sí es cierto es que desafortunadamente masacraron a los muchachos. A partir de ahí la campaña, solamente por el hecho de atender a las familias, de estar pendientes. Yo estaba en Yopal esperándolos cuando llego a Cúcuta esa misma noche que la Fuerza Aérea me logra sacar a Cúcuta y llegar usted a las familias y encontrar una mujer embarazada, viuda de 6 meses de embarazo, y salgo de ahí y me voy para donde la otra esposa y la encuentro con 9 meses de embarazo. ¿Usted qué puede decir? Después de esto, la campaña obviamente que siente un frenazo, que no entiende cómo nosotros... Yo hago política desde que tengo uso de razón en los territorios. Yo vengo de ser concejal, de ser diputado, de ser alcalde. Yo me la llevo hablando con los campesinos, con las asociaciones de transportadores, peleando por las vías del oriente, apoderándome del proceso de descentralización política y administrativa. Y yo no nos pueden confinar a un apartamento o al parque de la 93 para hacer política, Senador, Maritza. Sí, se me está acabando el tiempo, pero tengo que darle también la palabra al doctor Julio César Triana. Usted también fue víctima de un atentado el año pasado. Fue un día muy doloroso para el país porque además ese día estábamos despidiendo a Miguel. Después de eso, ¿qué ha pasado? ¿Qué investigación hay? ¿Qué protección le ofrecieron? Mire, Maritza, yo salía del municipio de La Plata, Huila, era pasada las 5 de la tarde. Impactaron alrededor de 11 disparos de fusil el vehículo en el que me movilizaba. El departamento del Huila tiene 37 municipios. No he podido ir a 20 de ellos, porque sin duda alguna mi postura contra el llamado invento paz total y mi oposición férrea al gobierno se ha focalizado en pedir seguridad y en denunciar cómo estos grupos se han apoderado de territorios, cómo estos grupos controlan zonas en el país, especialmente en mi departamento. Mire, Maritza, esta campaña mía ha sido atípica, ha sido limitada, ha sido a través de las redes, de los medios de comunicación. Un departamento de 37 municipios, donde no pude asistir a 20. Una ciudadanía que me llama por teléfono a decirme, doctor Triana, le ruego no venga a visitarme. Porque son conscientes que si ponen un afiche, si ponen un pendón, si me apoyan, están poniendo en riesgo su vida. Sin duda alguna hay un después de ese vil atentado.
Claro, como estamos diciendo entonces que Colombia podría votar libre y en paz. Me queda un minuto, pero quiero hacerle una pregunta para una respuesta de un sí o no para cada uno de ustedes, y es si ustedes sienten que la situación hoy, para quienes están quizás repitiendo en campaña, hoy está más difícil hacer campaña que hace 4 años. Lucy. Yo creo que sí. Senador Totalmente Jairo sí. Castellanos. Pero Doctor por Luis supuesto Santiago. que sí, mucho más. Bueno, pues miren, aquí están tres voces políticas que en este momento están aspirando a llegar al Congreso de la República y que están haciendo una advertencia porque ellos han sido víctimas directamente de hechos de violencia. Ese es el verdadero riesgo electoral en nuestro país y al que las autoridades les tienen que prestar atención a ellos. Muchísimas gracias, esperamos que les brinden todos los mecanismos de protección, les deseamos mucha seguridad y éxitos en esta campaña.